El tema que nos ocupa hoy se llama el carácter y los atributos de Dios. Parece un tema un poco arduo, un poco teológico, pero vamos a ver que es muy práctico. Yo voy a empezar con un testimonio de vida. Hace 28 años, por el mes de septiembre, yo conocí al Señor. El Señor se manifestó en mi vida. Y unos meses después me dio la orden de casarme con Yoli. Nosotros teníamos un noviazgo, no se considera nada sólido todavía, pero el Señor nos dio ese mandato y entonces lo primero que pasó entre nosotros fue que nos asustamos de la orden de Dios. Sin embargo, obedecimos y nos casamos a pesar de que no nos conocíamos bien. Establecimos un compromiso. Han pasado 28 años de conocimiento entre ella y yo, y podemos decir que el matrimonio se ha solidificado grandemente en el respeto, en el amor y también, inclusive, aunque la palabra no sea muy correcta, en la necesidad del uno hacia el otro. Es decir, ella causa en mí una necesidad. Yo no me imagino mi vida sin ella y a ella sé que le pasa lo mismo. Este ejemplo lo estoy poniendo porque el amor se basa en el conocimiento. El Señor nos regaló 28 años magníficos de conocimiento mutuo para llegar a establecer un amor sólido al final de nuestros días. Ahora, yo sé cuáles son más o menos las fortalezas y las debilidades de Yoli, y Yoli conoce las mías, y nos apoyamos mutuamente, y nos acompañamos, y nos comprendemos, y tenemos muchas cosas por encima de las dificultades de toda pareja. Insisto, el amor se basa en el conocimiento. Entonces, contemplar los atributos de Dios es lo que nos hace que vayamos creciendo en ese conocimiento y por tanto en ese amor. Cuando miramos los atributos de Dios, simplemente podemos caer en admiración de un ser que es perfecto en todos los sentidos, mírese por donde se mire. Y atributos de Dios hay muchísimos, pero aún así pueden ser mirados muy a nivel intelectual, es decir, muy con la mente solamente. Pero procuremos verlos con el corazón y con el espíritu, para que entonces se produzca la revelación de la clase de Dios que tenemos en nuestra vida, aquí en esta tierra y por la vida eterna. La revelación va a venir como un rayo de luz que nos traspasa y va a mejorar increíblemente nuestra relación con Dios si es que en verdad asimilamos este conocimiento. Vamos entonces a enumerar una serie de atributos de la divinidad, sustentándonos en la palabra, en 2 o 3 versículos más o menos. El primero de ellos es que Dios es soberano. Sí, yo ya sé eso, no importa, considéralo una vez más. Porque la soberanía significa que Dios gobierna el universo entero, que sus planes y propósitos perfectos siempre, pero siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada, ni siquiera por el mal más potente. ¿Por qué es necesario considerar este atributo? Porque a veces nos acercamos a lo que llamamos coloquialmente un Dios chiquito. Nuestra oración va acompañada de una cantidad de dudas, donde a veces pensamos que Dios no va a intervenir o que no va a ser capaz de resolver la situación o que no va a provocar la sanidad que se necesita, la limpieza emocional, pero eso no es bíblico, esa forma de ver a Dios. Nuestra
acercamiento a este primer atributo debiera siempre colocarnos en una situación donde miramos a un ser que tiene total control de todas las cosas, de cada una de ellas, de lo que pasa y de lo que no pasa. De lo que Satanás hace, Dios lo controla porque simplemente Dios lo permite. Y lo que no provoca Satanás, pero que viene de Dios, es lo que Dios hace efectiva y directamente. Su reinado supremo siempre es unido al sentido de totalidad de su carácter divino. Él es dueño de todo, gobernante de todo y controlador de todo. Romanos 11:36 nos empieza a mostrar una parte de esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Este es uno de mis versículos predilectos. Lo uso continuamente porque muestra esto que estamos hablando. En frases muy cortas, nos muestra la realidad del Dios tan inmenso que tenemos. Dice, porque de Él son todas las cosas. Él es el origen, el creador, el iniciador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Como creador, Él es el sustentador y por eso la palabra dice, por Él. Lo que crea, lo controla y lo sostiene. ¿Cómo quisiera que metiéramos esto allá en lo más profundo de nuestro ser? Cuando pensamos que la vida se está descarriando, que las circunstancias están siendo totalmente caóticas, que nuestra esperanza se está frustrando, que el mal está tomando el control de todas las cosas. Eso no es en realidad verdad cuando lo miramos a la luz de esta palabra. De Él que es el creador, por Él que es el sustentador y para Él que es el fin de todas las cosas. Por eso el Señor dice, es necesario que estas cosas ocurran, porque de aquí van a salir cosas muy buenas y muy grandes. ¿Qué va a salir de toda esta iniquidad, de toda esta maldad que hay hoy en día? Pues que los corazones que realmente quieren caminar con Dios se postren en adoración y reconocimiento y sobre todo en obediencia absoluta para el resto de la eternidad. Que ya nunca más haya una rebelión como la que hubo en el cielo por cuenta de Lucifer, una rebelión como la que hubo en la tierra por cuenta de Adán y Eva, y una rebelión en nuestros hogares y en nuestras iglesias muchas veces por cuenta nuestra. Porque con ese concepto del Dios soberano, deberíamos mirar con mucho respeto todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Por eso termina esta palabra diciendo, a Él sea la gloria, para siempre. Amén. Nuestra vida, después de entender que Él es el creador, el sustentador y el objetivo final, mirándolo en su inmensidad, ¿qué nos queda? Solamente alabarlo, darle la gloria, decirle, Señor, tuyo es el universo, todo lo visible y todo lo invisible. Eso es darle la gloria. Yo te reconozco, Señor, como creador. Te reconozco como quien me sustenta y te reconozco como quien hacia quien voy. Gracias, Señor, por haberme llamado. Gracias, Dios Altísimo. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, como soberano que es, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El cristiano que va creciendo en entendimiento va tomando estas verdades para cada instante de su vida y para cada circunstancia. Va entendiendo que no ocurre nada por casualidad, ni por accidente, ni porque Dios haya perdido el control. Todo lo contrario, que cada cosa que a mí no me gusta, no me cuadra, no me parece, tiene un propósito. Entonces solamente tengo es que abrir los ojos y esperar en el tiempo de Dios. Él todo lo puede. Salmos 33:11. El consejo de Yahvé permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir eso? El plan de Dios
Se cumple porque se cumple. Y el plan de Dios es que si tú eres hijo de Dios, llegues a la eternidad con Él. El plan de Dios es que si tú eres hijo de Dios, seas santificado por su Espíritu Santo a lo largo de cada día de tu vida. El plan de Dios es que tú seas semejante a su Hijo, a Jesucristo, y que seas la esposa de Jesucristo. Por tanto, lo único que tienes que hacer es bajar tu cabeza, someterte a esa voluntad, sabiendo que siempre es buena, agradable y perfecta, y dejar que el Señor lleve las cosas. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Más claro no se puede decir. Todos los ángeles, los que sirven a Dios y los que se rebelaron, el ejército del cielo hace según su voluntad. Y nosotros, que a veces nos creemos tanta cosa, que a veces creemos que podemos hacer o decir o caminar como nos parece, en realidad tenemos que cumplir su voluntad. Y no hay poder en nosotros para detener la mano del Señor. Con este primer atributo, vemos que hay una conclusión que debemos sacar para todos los demás. Debemos aprender mediante el estudio de los atributos de Dios a reverenciar a Dios, inclinar nuestra cabeza delante de su grandeza y a temer a nuestro Dios Altísimo. Temerlo, sí, hermanos, temerlo en su poder. Cuando Dios hace algo para que su propósito se cumpla, puede haberse levantado la mitad del mundo o todo el mundo en oposición, y no hay poder alguno que lo pueda detener. Por eso debemos ser temerosos de nuestro Dios, respetuosos de Él. Pero igualmente debemos aprender, por otro lado, a alabarlo por sus atributos y a amarlo. Señor, tú eres soberano sobre mi vida. Yo me voy a enfermar el día que corresponda de la enfermedad que tú permitas, y voy a ser llamado a tu presencia el día que tú digas, no antes, no después. ¿Cómo quita eso de pesos? Pesos emocionales, pesos morales, pesos espirituales de la vida del creyente. Aquel que es capaz de ver la soberanía de Dios es un creyente que va creciendo en humildad y en rendición a esa voluntad ineludible de Dios. Segundo, Dios es santo. Dios no es como su creación. Él es totalmente diferente a cualquier cosa que nosotros pensemos, porque es perfecto. No es igual a nadie ni a ninguna cosa creada. Nada ni nadie es como Él. Él es totalmente puro en todo lo que siente, en todo lo que piensa y en todo lo que hace. Mira, esto te debía dar ya un consuelo. Si Dios es puro y te ama con ese amor, ¿qué no hará por ti? Si lo que Él piensa sobre tu vida es puro, ¿cómo no será una bendición? Y si lo que haces no te cuadra mucho, te parece que no es lo que debiera ser, no es tu vida como tú la anhelas, tú la esperas, pero conoces que Él es puro, entonces simplemente vas a esperar que se manifieste esa bondad de Dios a través de su santidad y de su pureza. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esta es una alabanza. ¿Quién como tú? ¿Quién hay que se le parezca al Dios que tenemos sobre nuestras vidas? Satanás es un pálido reflejo de la espiritualidad, pero parece que algunos le tienen más miedo a Satanás que temor al Señor.
y le creen más las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Dios habla en su palabra y ellos la cuestionan. Pero Satanás viene y dice alguna mentira: tú estás enfermo, tú estás deprimido, tú estás derrotado, tú eres nada, tú eres poca cosa, tú tienes que vivir para hacer dinero. Y todas esas mentiras se las creen. Isaías 6:3: y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No con los ojos físicos. Con los ojos físicos vemos maldad, vemos caos, pero con los ojos espirituales podemos ver la gloria del Señor más allá de la oscuridad, penetrando, rompiendo, cumpliendo la promesa en cada cosa, llevándonos a un feliz término. Nosotros vamos hacia las bodas del Cordero, hermanos. Así que no nos asustemos por nada que veamos en nuestro día a día. Nosotros hemos sido llamados a ser la esposa del Verbo eterno, del Cordero de Dios. Hemos sido llamados a tener un reinado y un sacerdocio. Entonces, Dios cumplirá eso, por encima de las pequeñeces de los días que están llenos de maldad y llenos de oscuridad en apariencia. La voluntad de Dios siempre está por encima de todo esto. Apocalipsis 4:8. Y para allá vamos. Esto es la adoración celestial a la cual el Señor nos va a llamar en cualquier momento. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Señor está cumpliendo su plan y nosotros estamos viendo la bendición de los últimos tiempos, del cumplimiento de muchísimas promesas. Y con ese cumplimiento vamos a ver la santidad inefable de Dios. Dios es grande. No se puede comparar a Dios con ninguna cosa que nuestra mente pueda imaginar. Él es grande, es poderoso, es majestuoso, sin medida ni comprensión. Cualquier cosa que tú te imagines del cielo y de Dios es un palidísimo reflejo de lo que es la realidad. Deuteronomio 3:24: Señor Yahvé, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Job 37:5: Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Con este versículo podríamos pensar qué es lo que está ocurriendo cuando hay una tempestad. Esos truenos que nos hacen brincar, que golpean nuestro corazón y nos llenan de miedo. Dice esta palabra: truena Dios maravillosamente con su voz. En el libro de Job se dice varias veces que la voz de Dios son los truenos en el cielo. La próxima vez que oigas un trueno, piensa que el Señor puede estar hablando, está hablando de hecho, y que lo que está expresando es dolor e ira por el pecado. Cuarto atributo: Dios es justo. Todo lo que Dios es y todo lo que hace, oye bien esto, concuerda con la pureza de su naturaleza divina. Él es infinito en perfección moral. Nunca hace el mal. No hace nada que no provenga de su bondad y justicia. Todo lo que pasa en tu vida son los pensamientos de Dios para llevarte al fin que
que Él busca para ti. Y el propósito para tu vida es inmenso. Ni siquiera nosotros a través de la palabra alcanzamos a imaginar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Salmos 11:7. Porque Yahvé es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Miren, cuando tú sientas que hay algo que no es justo en tu vida, simplemente piensa que el Dios que está permitiendo eso sí es justo. Y que si lo está permitiendo y tú lo llamas injusticia, es porque quizás hay cosas que todavía no has descubierto. Él es justo y ama la justicia. Todo su propósito es justicia, lo que es correcto. Por eso termina ese versículo aparentemente en un cambio de tema, pero no lo es, que el hombre recto mirará su rostro. Cuando ve las cosas que no le gustan, de todas maneras, el hombre que es correcto, que es justo en su corazón, descubre la presencia de Dios en esa obra. Salmos 33, 4 al 5. Porque recta es la palabra de Yahvé, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Yahvé está llena la tierra. La palabra que tú a veces miras con cierta pereza, ciertos versículos que de pronto nunca has leído. Me pregunto si has leído al profeta Nahum, o Habacuc, o Miqueas, Oseas, si has leído el libro de Levítico, pero toda la palabra, dice aquí, es recta. Hay siempre una enseñanza poderosa y hermosa en cada fracción de esa escritura. Así que decide mirar en tu corazón de otra manera la palabra de Dios para que la busques todos los días. Miren, hermanos, no hay día en que no discutamos que los problemas que tiene la iglesia, que los problemas que tiene el creyente en ciertos aspectos que aparentemente son irresolutos, no han encontrado la solución, es porque falta entendimiento de la palabra de Dios. Y entendimiento es una forma muy diplomática de decir que es probable que ese creyente no haya leído la palabra adecuada para esa situación, por lo menos estudiada en profundidad. Quizá la leyó de carrera y no entendió lo que el Señor le quería decir. Es un propósito nuestro de cada día, y no si nos gusta, y no si estamos dispuestos, sino esforzándonos y siendo valientes, tomar la palabra de Dios y leer una porción cada día. O si lo prefieren, hoy en día es muy fácil conseguir una aplicación que les lea la palabra, si es que les cansa leer. Esa aplicación tan conocida de YouVersion, que es gratuita, que se puede bajar en el computador, que se puede bajar en el celular, no solo para leer, tiene formas de lectura de ciertas versiones de la Biblia en español. Entonces ahí pueden poner, por un lado, ir leyendo y escuchando la versión de esa Biblia, y van a descubrir que pueden leer mucha más cantidad, estudiarla mucho más, y se va a quedar mucho más grabada, y se va a entender también el sentido en una forma más profunda. Quinto, Dios es inmutable. Por siempre el carácter de Dios permanece igual, es consistente. La perfección de su carácter no ha cambiado y nunca va a cambiar. Esto va para aquellos de nosotros que pensamos que Dios trató de una manera a la congregación del desierto en el Antiguo Testamento, y que, por ejemplo, ya no vuelve a hablar, y que, por ejemplo, los milagros que hizo ya no los va a hacer. Hermanos, aquí está en Malaquías 3:6, en la primera parte: porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor mismo dice: yo no cambio, yo soy inmutable. Lo que pienso, lo sigo pensando. Lo que siento, lo sigo sintiendo. Lo que prometo, lo sigo prometiendo, porque lo voy a cumplir.
Hebreos 1, 10 al 12 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todo eso por lo que nos afanamos tanto hoy. Está nuestra vivienda, nuestro vehículo, nuestro trabajo, nuestro cuerpo. Todo eso va a desaparecer, va a ser transformado. Pero Dios no va a cambiar. Y si te da una palabra como promesa, te la va a cumplir. Todos ellos, continúa el versículo, se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y por si fuera poco, en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como referencia cruzada de Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Jesucristo es el Señor, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto para que ampliemos nuestro panorama espiritual cuando tratamos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es solamente un buen hombre, no es solamente un profeta, no es solamente el que está retratado en los 4 evangelios, es Dios. Y si Él dijo que moraría en nuestro corazón, entonces muchas cosas tienen que ocurrir necesariamente porque estamos tratando directamente con el Dios eterno, que no cambia. Sexto, Dios es omnipotente. Omni es una raíz que significa todo. Por eso el equivalente de omnipotente es todopoderoso. Nada que Dios hace está fuera de su poder y habilidad. Ya vimos eso antes. Él es completamente capaz de lograr cualquier cosa en conformidad con la pureza de su voluntad. Dios no va a hacer nada que esté fuera de su verdad, de su voluntad. Pero lo que está conforme a ello, todo va a ser ejecutado. Su poder es tal que no hay nada que se le oponga. Josué 4:24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. El temor a Dios no es algo del Antiguo Testamento. El temor a Dios es respeto y es consideración con su grandeza y con su poder, que yo no puedo burlarme de las cosas de Dios sin que vengan sobre mí consecuencias delicadas. A Dios hay que tratarlo con total respeto. Si yo hago una promesa, tengo que cumplirla. Jeremías 32, 17 y 27. Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí, habla ahora el Señor, yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esta fue la misma palabra con la que el ángel le explicó a María por qué ella había quedado encinta del Espíritu Santo y cómo tenía que afrontarlo delante de los hombres. Le dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para tu Dios, hermano? Si estás pasando una dificultad ahora de salud y está en la voluntad de Dios sanarte, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Pero por qué no hay sanidad? Pregunta si necesitas entender alguna cosa o si esa es la voluntad para que tú des testimonio a través de la enfermedad. Si el problema es económico, ¿habrá algo que tienes que examinar? ¿Por qué Dios, que es el dueño del oro y la plata, que es el que creó precisamente ese oro y esa plata en el mundo,
y que con una sola palabra podría darte la solución. ¿Qué está esperando Él que tú entiendas o que tú ores o que tú obedezcas o que comprendas o que simplemente pidas de otra manera? Estamos ante el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Cada vez que te dirijas a Él, considéralo en esa magnitud. Y creo que por hoy vamos a terminar con el séptimo. Dios es omnisciente, o sea, todo conocimiento, todo lo conoce absolutamente. Por siempre Dios va a poseer un conocimiento perfecto de todos los aspectos de todas las cosas, incluido el pensamiento del hombre, las intenciones. Nada escapa de su conocimiento infinito. Salmo 139, 1 al 6. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué hermoso salmo. Ya habíamos hablado del Salmo 139. Aquí está descrita la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Él está delante, detrás, dentro, fuera, en todas partes, y conoce todo de mí, absolutamente todo. Ay, pero entonces ¿qué sentido tiene que yo confiese el pecado si Él ya lo conoce? Hermano, Él está esperando que tú seas sincero con Él. Él ya conoce cada cosa de ti. Es más, conoce cosas que ni tú mismo has todavía confesado, cosas que ni tú mismo has todavía conocido, porque están muy guardadas en la parte íntima de tu ser, lo que los psicoanalistas llaman el inconsciente. Pero Dios también conoce las motivaciones ocultas. Por eso es que tenemos que andar orando y encomendando nuestro caminar continuamente. Encomienda tu camino al Señor y Él afirmará tus pensamientos. Dice la palabra. Es decir, cada cosa que yo haga debo encomendársela a Dios, porque no sé cómo mi corazón me va a llevar a ciertas situaciones que yo mismo no desconozco, pero Dios sí sabe. Entonces, si yo encomiendo mi camino, el Señor me va a advertir, me va a poner el pensamiento correcto para la situación correcta. Y Proverbios 5:21, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. No hay forma de esconderse, no hay forma de engañarlo, no hay forma de mentirle. Por tanto, en esto se debe sustentar primero la sinceridad del creyente, la pureza del creyente, la santidad, y el compromiso y rendición con el Señor. Porque si Dios todo lo sabe, todo lo puede, es dueño y Señor de todas las cosas, ¿yo qué tengo que decir a eso? Mi relación con el Señor puede mejorar con solo considerar una serie de atributos de Dios. Y nos quedan muchísimos más. Vimos solamente 7 y aquí en la lista tengo más de 30. Mañana continuamos con algunos otros.